porque para nosotros era un reto, primero, que tantas personas vengan a nuestra ciudad. Segundo, que lo que queremos es que marchéis bien acogidos, que disfrutéis de nuestra zona monumental, que disfrutéis de nuestra gastronomía. Yo quisiera agradecer de mucho cariño a la persona que nos dejó la nave, porque esta es una nave particular, Lito y la familia de él, que están hoy por aquí, porque esta nave de 2.400 metros es una nave impresionante, sobre todo por lo que quería la Asociación de Palilleres, que estuvieseis todas juntas. Quiero agradecer a la Directora General de Comercio el placer que tenemos de que se haya acercado hasta Tui, es algo impresionante, pues que hoy estéis todas aquí. Felicidades, y voy a pedir un muy fuerte aplauso para la Asociación de Palilleres del Baixo Miño por todo el trabajo que ha realizado. Buenos días y bienvenidas. Buenos días a todas y a algunos. En realidad para mí, pues el ser testigo del encuentro de más de 650 mujeres que se encuentran aquí hoy en Tui, en el primer encuentro internacional de palilleras, por supuesto que para mí es digno de satisfacción y de orgullo. Nosotros, saludando al alcalde y a la presidenta de la Asociación de Palilleras de Baixo Miño, recuerdo el año pasado en un encuentro que tuvimos de una muestra que Salomé dijo que qué nos parecía si celebraba un encuentro internacional. Yo creía que lo decía por decir, y sin embargo hoy somos testigos de la capacidad que tiene, con la fuerza de su insistencia, de que todo el mundo participe y de que aquí se encuentren personas de toda España, además de fuera de España, como pueden ser nuestros vecinos portugueses. En realidad, desde la fundación del Centro de Artesanía de Galicia, de la Dirección Xeral de Comercio, nuestra artesanía de Galicia la que queremos llevar fuera de nuestras fronteras gallegas. Estamos haciendo todo lo posible para que la marca de garantía Artesanía de Galicia sea reconocida y conocida en toda España. Resultamos 5 finalistas en los Premios Nacionales de Artesanía y seguiremos trabajando en favor de la artesanía de Galicia. Por eso creo que encuentros como este, el reconocimiento a una tradición artesanal como era de palillar, y en que se pueden encontrar muchísimas mujeres para intercambiarse sus maneras de palillar, de Badajoz, de Ponferrada, del Bierzo, de Camariñas, que tenemos aquí la presencia, y el centro de Camariñas, y el castillo de Vimianzo, todas esas joyas maravillosas donde se ven unos productos dignos de poder mostrar a la demás gente, se encuentran hoy aquí en Tui. En Tui, un lugar, como dice el alcalde, un lugar fronterizo donde tenemos a 2 kilómetros Portugal y donde a 2 kilómetros está España. Mi más sincera enhorabuena por parte de la presidenta de la Asociación de Palilleras de Baixo Miño, al Ayuntamiento por confiar y sobre todo pues a esta generosidad de esta familia que cede la nave. Fijaos qué difícil debió ser para la organización, cediendo esta nave, el poder traer todos los tableros, sentar a 650 mujeres, traer esas 650 sillas, el que os encontréis como en casa. Esto en realidad es digno de aplauso y digno de un apoyo institucional, tanto del Ayuntamiento como de la Xunta de Galicia. Muchísimas gracias y espero que disfruten de la estancia aquí.